Bienvenidos a otro diario de procesos o blog de arte. Seguimos con Groy Jones. Le estuve sacando, que les voy a dejar acá para que vean, toda la parte de adentro, el cartón y también un poco a los costados, que yo les había dicho que, ay, mira qué lindo que se ve así, un poco siniestro, pero que le saqué también a los costados, que yo le había hecho la cartapesta y la verdad que después no facilitaba a la apertura con la mandíbula móvil y ahora probé y sí, funciona totalmente distinto, sin ningún freno. Así que tendría que hacerle toda una cartapesta por dentro ahora esto para que esté más prolijo y que tenga un poco más de rigidez, ya que esto quedó un poco blando y también acá al retirarle el cartón y demás se me fracturó un poco. Pero funciona genial esto. Después también adentro que les había dicho en el video anterior que tenía ganas de probar de forrarlo de goma eva y también aparte con algún accesorio de goma espuma para que sostenga bien. Creo que va a ir perfecto. Así que vamos con la cartapesta, ver qué voy a hacer con estos picos que tiene de pelo. Ver si lo voy a hacer con estos que son unos conitos que hice con maples de huevo y cinta de papel. Ver si los pego ahora y los cartapesteo, si los forro en la tela para después generar este pelaje. Y por otro lado, tengo ganas con se me va el balance de blancos con este blanco. Con la pasta DAS, probar hacerle algunos detalles un poquito más finos en el hocico y ver también si con algún tipo de espátula puedo generarle algún pelaje para después terminar de integrarlo con el pelaje real de la tela de peluche. Así que les voy a mostrar ahora cómo está, que le retiré eso y manos a la obra a trabajar. The fire burned out, the warmth has gone away. The fire burned out, darling, the warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. Fire burned out, it's fading slow and deep. The fire burned out, darling, it's fading slow and deep. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. All I can do is bless your name.
No termino de entender con qué se ve mejor el contenido que estoy haciendo. Tengo un teléfono que el año pasado adquirí un poco de una gama superior. Antes tenía un teléfono cualquiera, que me preguntan a veces bastante por qué teléfono uso que se ve bien, que es un Samsung Galaxy A24 Plus, si no me equivoco. Pero viste que estos celulares siempre tienen muchas más opciones y versiones de las que realmente uno sabe usar. Y yo siempre me grabo con la cámara de atrás, que tengo entendido que tiene muchos más píxeles y es mejor y se ve mejor la calidad, sobre todo para filmar pedacitos, momentos. Pero me pasa que en este momento, por ejemplo, cuando yo hablo acá, yo no me veo, y muchas veces también pasa que después no es que termino de grabar y me pongo a ver cómo quedó, sino que después en mi casa, cuando lo estoy editando, lo veo y veo que estuve con la cabeza cortada o que tengo mucho aire arriba o mucho aire abajo. Entonces dije, lo voy a empezar a filmar con modo selfie, y ahí no entiendo si tengo que usar modo selfie pro o modo selfie normal. Y creo que a lo largo de este video y el anterior estuve usando los dos formatos. Quiero ver si ustedes notan la diferencia cuando estoy filmando con una cámara o la otra. Si lo notan, díganme si se ve mejor, si es mejor de una forma o de la otra, o es lo mismo. Y la verdad que al Pepe, si se ve un poco más nítido o menos nítido, es lo mismo. Creo que lo que tiene de bueno de filmarse en modo selfie es que yo voy entendiendo esto que está sucediendo, y a veces también cuando quiero decir algo de la referencia del objeto, también estoy viendo ahí y se me ocurren cosas para decir. Acá estoy como a ciegas. Bueno, cerrando este paréntesis, que volví a la parte de atrás, así que no veo mucho lo que está saliendo ahora. Estuve trabajando con la pasta DAS, como les mostré. En TikTok hoy me preguntaron si no hace que la pieza quede muy frágil, y la verdad que no me ha sucedido, no he tenido esa experiencia. Igual puede ser porque luego de utilizarla, a veces le hago un refuerzo con cola vinílica o cartapesta, y también enduido. Por ejemplo, acá tengo la dentadura inferior, ya todavía no está seca, pero está casi seca, y sí, puede ser que tengan algún pequeño juego los dientes, y mi idea es eso, hacerlo como una capita de enduido, ver si con cartapesta lo puedo terminar de fijar. Y también tengo la parte de arriba, que ahora está pesada, porque está todo en húmedo, que también trabajé los rasgos con la pasta DAS, que bueno, siento que hace eso, da como una finalización un poco alejándose de la cartapesta y más escultórica, si se quiere. Y para este personaje siento que está bueno. Finalmente le puse los conitos estos, que después vamos a ver cómo lo resuelvo para cubrirlos con pelo. Y sobre todo, luchando con mi ansiedad, como ya saben y siempre les digo, dejarlo secar bien, porque ahora, por eso también está bastante pesado, porque está húmedo. Ya saqué todo por dentro y demás, pero esto está como para que lo toques ahora y poder trabajar, pero está blando y tiene que estar totalmente seco para poder seguir agregando capas, si no va a ser muy difícil que se seque finalmente todo. Así que ahora mi idea, que creo que esto ya les había dicho, que no sé, viste, si cartapestear esto o no. O sea, es rígido, pero no del todo, y me da como una obsesión de hacer como una unificación, hacerle una cartapesta, aunque sea una capa, y ya después sí, dejar secar del todo y ver cómo se cubre con el pelaje. Ahora les voy a mostrar cómo está hasta ahora. También agarré provisoriamente con el elástico y lo agarré con abrochadora para poder probar la articulación. Lo que pasa ahora con esta prueba es que al estar esto todavía medio húmedo y al haber quedado tan grande también el agujero por donde va la cabeza, esto va un poco para adelante y como que me quedó la mandíbula un poco bastante atrás, que puede ser interesante igual, que tenga una mordida
una mordida rara a este monstruo. Pero mi idea es después corregirlo eso, una vez que esté todo seco, con goma espuma. O sea, poder con la goma espuma, que ahora estoy utilizando una adicional cualquiera, pero mi idea es por dentro ponerle ya algo fijo, más algo adicional que se pueda poner, donde la pueda hacer quedar justo en el lugar donde quiero. Pero para eso tengo que tener paciencia, cosa que me cuesta mucho. Les voy a mostrar cómo está hasta ahora y me voy a cartapestear esto. Y sí, a dejar secar, necesito que el clima me ayude porque hay una humedad terrible. Me mata que siempre yo tengo labial y un poquito de delineador porque soy una coqueta total y siempre mancho todas las máscaras con labial, pero esto después lo vamos a corregir. Bueno, esto iría más o menos así. Les quiero mostrar ahora que encontré, me encanta que hable así, los primeros bocetos que había hecho de las máscaras así con elástico y con el casquito, que los tengo pegados en la pared, que estuvieron varios meses y me pareció muy adorable que finalmente los llevé a cabo y me había olvidado que estaban pegados en la pared. Así que ahora les muestro antes de cartapestear. Y va esto que me lo pruebo húmedo. Miren los que les quiero mostrar. Esto ahora se va para adelante, se va para atrás. Yo quiero después... Se me está saliendo todo. Yo quiero después fijarlo donde quiero que esto quede, que es acá. Y ahora está. Puede que sea sutil la diferencia y después cuando lo vean en la edición no se note tanto, pero yo por dentro siento que se necesita esa sujeción que obviamente va a variar muchísimo de quién lo está utilizando. Siempre mejor que quede grande a que no entre y después agregar alguna adicional. Me voy a cartapestear. Bueno, ya cartapesteado los conitos, no filmé el proceso porque es exactamente igual que para el resto de la cabeza. Le di una capa bastante fina porque, como les había comentado, ya tiene una cierta estructura, es como para súper asegurarme y de obsesiva. Le pasé cola vinílica a los dientes. Había uno que se había aflojado un poquito y lo quería terminar de asegurar. También le puse enduido y también le puse esta base para artesanos que me imagino que lo ideal, como ya les he dicho más de una vez, es esperar a que se seque entre capa y capa, pero soy extremadamente ansiosa, así que lo fui poniendo medio con una leve sequedad, le apliqué la otra capa. Igualmente yo imagino que para mañana esto va a estar seco. No sé los conitos, recién ahora salió el sol, pero hubo muchos días de humedad y de lluvia. Y bueno, y ahí ya sería empezar a ver, que no sé si me he metido en un problemón con lo de los conos para aplicar la tela. Iré viendo, me parece que lo mejor va a ser, si están bien sequitos todos, es empezar por el cono y después ir viendo cómo ir cubriendo esto y también ver qué largo le voy a dejar. Lo mismo para la mandíbula inferior.
y se terminaría este proyecto, pero estoy muy contenta, estoy muy, muy contenta con cómo está quedando y hay algo muy hermoso de esto de inventar un personaje. Este personaje es de Oli quien lo pidió, pero digo, de darle cuerpo a algo inexistente, eso me parece fabuloso. Me encanta todo igual, hacer animales, personas, pero esto de que sea algo completamente inventado me entusiasma. Así que contenta y yo ya creo que esto está llegando al final. Quiero ponerle la piel y quiero pintarlo y quiero ya verlo terminado y también ver cómo se termina de armar esa estructura por dentro para que calce justo donde tiene que ir y también tenga la posibilidad de que lo usen distintas cabezas de distintos tamaños. Nos vemos mañana, supongo. Para ustedes va a ser lo mismo, pero yo vengo mañana, voy a dejar esto secar y dejo de meter mano en lugares donde no tengo que meter. Bueno, nuevo día en el taller. Adelanté hace un ratito esto de pintar por dentro la pieza. ¿Por qué lo adelanté? Bueno, sí, sucedió, siguió lloviendo. Yo pensé que iba a dejar de llover. No dejó de llover y estos picos no estaban secos del todo. Lo mejor hubiese sido dejar, hoy es viernes, dejar todo el fin de semana y que se sequen. Ya sabemos qué me sucede. Así que lo que hice fue, le di con el secador de pelo bastante, lo metí en una caja, hice como un microclima y darle con el secador. Y aparte le di una capa de cola vinílica. Y ahora esperando que seque un poco, intentando no arruinar esto con mi ansiedad. Pero mientras tanto, lo que quiero hacer es ir cortando con goma espuma todo el refuerzo que sería por dentro y también la tela, que tengo 2 metros de esta tela, empezar a ver un poco cómo voy a cubrir y cómo van a ser estos recortes de tela. Así que lo ideal sería que yo esto ahora lo deje secar afuera en el balcón y empiece a trabajar con la mandíbula inferior, con la tela y también ya pintando un poco también la dentadura y demás. Acá un poco, no sé si se va a ver, me pasé con la pintura y se pintó también un poco de azul para el otro lado y siento que va a ser una bomba esto. Así que eso, intentando que mis ganas de ver el resultado final no arruinen el proceso. Así que bueno, me voy a poner a cortar la tela y que se seque, por favor.
Bueno, día nuevo, pasó el fin de semana, realmente se secó la pieza, que es algo que tendría que haber hecho desde el principio. Igual no pasa nada, se pudo trabajar igual, pero siempre mejor dejar secar entre paso y paso. Pero ahora así y todo, con la piel, con esta primer impresión de pintura acuosa, que en realidad lo que hice fue pintar por el lado de adentro y también le coloqué un poco de goma espuma, pero sí, ya pegada. Y aparte le voy a poner, que tengo acá, como un adicional de un casquito de goma espuma, para que si igual le queda flojo se lo pueda poner, y si no, con esto va a alcanzar, que le da un poquito más de comodidad y asegura una altura de los ojos, de que no le queden los ojos muy bajos. Lo pinté un poquito por dentro también, para después también pasarle una laca, y esa misma pintura un poco acuosa la pasé como para darle una primer capa a la cara. Y yo creo que acá sí aparece algo súper interesante y ya casi que se deja ver este personaje finalmente. Acá tengo la mandíbula móvil, que ya le puse el elástico, le cosí le pegué y luego le cosí el elástico para que sujete bien. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo ya está esto y vamos a pintar y a retocar los detalles finales y terminamos este proyecto, pero muy contenta con esto que les había dicho en el video pasado. Tal vez queda uno al lado del otro y estoy repitiéndome, pero esto de crear un personaje de cero, un personaje que no existe, darle vida a algo que, bueno, me es fabuloso. Les voy a mostrar cómo está hasta ahora y vamos con los retoques finales y a que salga a la luz, a que salga a vivir este personaje en el mundo. Les voy a mostrar cómo se coloca. ¿Ven ahí? Súper cómodo. Y yo sí me voy a agregar esta adicional. Vamos a pintar.
Bueno, máscara terminada. Ya las dos partes con la pintura, con el refuerzo y la laca por dentro y por fuera. Súper contenta con el resultado. Ahora les voy a mostrar cómo queda puesto y también les quiero mostrar bien cómo es la parte de adentro, donde hay un refuerzo con goma espuma, más el adicional del casquito, por si es necesario, aparte la sujeción, y para que quede justo a la altura de la vista, más la mandíbula móvil, con su elástico, y también pintada por dentro y por fuera. Súper contenta con el resultado, pero ahora se viene la parte que a mí más tensa me pone y que tengo ganas también de compartirlo con ustedes, que es toda la parte del envío y el embalaje. Siempre cuando llega esta parte empiezo a tener temor de haber hecho todos los pasos, aclarar todo. Yo los envíos, esto no es ningún intercambio, ningún canje de nada, los hago con una sucursal de DHL, que por ahora tuve siempre buenas experiencias. Cuando hice el primer envío, a mí me pasaba que siempre había tenido la información de que no se puede despachar obras al exterior. Como eso siempre había sido el concepto que yo tenía. Y cuando se dio la posibilidad de la primera venta, del primer envío al exterior, yo dije, voy a averiguar a ver cómo es esto, porque siempre me dijeron que no se podía. Y sí, había una cantidad de burocracia terrible donde tenías que pedir un permiso, unos certificados. Ahora ya ni me acuerdo porque lo habré hecho 2 o 3 veces, pero fue realmente una batata. Todo esto que había que hacer, me lo rechazaron varias veces. Más allá de que también tenías que tener una factura con factura de envío al exterior y eso tenía que coincidir el número de no sé qué tole, pero lo había podido hacer. Lo hice así 3 veces, después estuvo el cambio de gobierno acá y de repente todo eso que había que hacer se terminó, ya se podía enviar directamente por DHL. Después, o sea, que es un courier. Después sé que también está el tema de correo argentino, pero creo que correo argentino también tiene unas burocracias que se empieza a hacer bastante complicado. Y con DHL la verdad que nunca tuve ningún problema. Siempre fueron como muy claros de cómo tenía que hacer el embalaje y todo siempre me lo redujeron lo más posible para que sea fácil el envío y facilitarme todo esto. Y también el tiempo, generalmente en 2 o 3 días está a donde tiene que llegar. Y eso es muy claro también con el tema de qué impuestos le puede cobrar a la persona cuando llega y demás, que bueno, si no es algo que haces muy seguido, es bastante tedioso y como que querés aclarar todos los pasos desde el principio. También esto de, no sé, la obra tiene un valor y a veces te puede pasar que el envío salga casi exactamente igual que la obra, ¿no? Y eso si desde el principio no está hablado y vos de repente, no sé, le pasás el valor del envío después, te pueden llegar a decir, no, pero yo no sabía que salía tanto. Entonces ya desde el principio está bueno aclarar que el envío se cotiza aparte y que el envío tiene que ver con el embalaje, no con la máscara en sí. Por ejemplo, acá tenemos esta máscara. Yo esta máscara ahora, lo que voy a hacer, que se los quiero mostrar, es primero cubrirla toda con Pluribol, que es este rollo de burbujitas. Y una vez que está esto bien cubierto, es tomarle la medida para saber qué tipo de caja tengo que usar. Por ejemplo, que la caja es doble o triple exportación, que tiene que ver con el grosor de la caja. Y esta caja, que por ejemplo, no sé, vamos que la caja que voy a utilizar tiene 50 por 40 por 40 centímetros. Aunque esto, por ejemplo, pese 1 kilo en total todo, se hace por peso volumétrico. Entonces, esa medida de caja tal vez es 16 kilos y te cobran esos 16 kilos. Entonces, el envío puede ser bastante caro por el tema del volumen final, que esto no se lo podés pasar desde un principio
al interesado, al cliente, porque hasta que no tenés la pieza final no vas a saber. Le puedes llegar a dar un aproximado, pero si la caja cambia 10 centímetros de tamaño, cambia totalmente el peso volumétrico que va a tener, con lo cual puede cambiar $100 el envío. Y esto, bueno, este tipo de cosas siempre es algo que me estresa, pero bueno, yo supongo que mientras más cantidad uno va haciendo, más aceitado lo tiene, y supongo que cada vez me va a estresar menos, pero es una parte que me estresa bastante y por eso también se los quiero compartir, siempre con mucho temor de que llegue impecable. Uno intenta que el embalaje sea perfecto, pero por ejemplo, cosas que a veces suceden y que uno no lo puede manejar, es que abren las cajas. Me ha pasado que me han llamado de DHL porque querían chequear algo y habían abierto toda la caja y la volvieron a embalar ellos. Y ahí ya, viste, es como, ok. Pero bueno, nada, son cosas que pasan. Esto está bueno siempre tenerlo todo súper redactado y súper aclarado e intentar hacer todo de la mejor forma posible y saber que hay cosas que uno no puede controlar, que ahí es el gran tema de las angustias y los problemas, de que no todo uno puede controlar y manejar, pero bueno, hacer lo mejor posible para que esto llegue y en general el 90% no hay problemas. Así que les voy a mostrar cómo embalo esta primera parte y después, hoy es fin de semana, estamos a día sábado, el lunes iré a comprar la caja y tal vez también los llevo conmigo para mostrarles cómo elijo. Estoy haciendo este chequeo final, que creo que ya les he contado, que tengo este muñecote de cartón que tiene una cabeza muy grande. Entonces estoy probando de que todo le vaya bien también a esta cabeza grande. Y bueno, por ejemplo, a esta cabeza no haría falta ponerle el casquito de goma espuma, iría directo el casco superior. Vamos a probarlo. Chequeadísimo. Bueno, no va a poder mover la mandíbula. Si mueve la mandíbula me va a dar mucho miedo. Ahí tenemos, perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora sí, a embalar. Bueno, acabo de despachar a Groggy Jones. Supongo que llegará en 2-3 días hábiles. No sé si pude registrar mucho el proceso de embalaje porque siempre es algo que me estresa un poco, si me falta algo, ¿no? Y bueno, quería ver si podía grabar algo, pero al final no grabé mucho del embalaje. Me tuve que acercar a una sucursal de acá, hacer el tramiterío y ya tengo la guía. Y esperando que esto, bueno, llegue y que se disfrute y que cobre vida. Así que eso, quería darle un cierre al video y me pongo a trabajar ya en el próximo proyecto que también va a viajar y va a ser para cobrar vida a un personaje inventado. Así que contenta y los veo en el próximo capítulo con el personaje que está ya esperando a ser cartapesteado. Nos vemos la próxima.